Amén y amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 5. Padre, que eres grande y maravilloso, te damos a ti la gloria siempre por los siglos de los siglos. Marcos, libro de Marcos, San Marcos, capítulo 5. Amén. Capítulo 5, verso 41. Amén. Espíritu Santo. 5:41. Marcos, capítulo 5, verso 41. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. 5:41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar bajo el tema procesos detenidos. Amén. Procesos detenidos. Esta semana, meditando en la palabra, pues el Señor me había dado muchos temas, ¿verdad? Ustedes lo están viendo, muchachos, ceremonias. Venía de mi casa, caminando, y le decía: Espíritu Santo, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Cuando llego a la casa de la pastora, al rato llega uno de los hijos de la pastora, y comenzamos a hablar. Y empezó a abrirme su corazón frente a un tema específico. En medio de la consejería, porque eso fue una consejería espiritual, pude confirmar la temática de hoy. Amén. Procesos detenidos. Vemos en este versículo, Marcos 5:41, una historia que muchos relacionamos, ¿verdad? Jairo tenía una hija que estaba enferma, una hija de 12 años, la cual estaba ya, la historia de relata, a punto de morirse. En algunas versiones lo traduce como que ya eran las últimas, ¿sí? Otras no dan tantos detalles como tal, pero partiendo de que la chica de 12 años, toda una adolescente, estaba enferma, llega un momento, una etapa de su vida donde se detiene la esperanza, donde se detiene la fuerza, donde se detiene el deseo, donde se detienen los sueños, donde se detiene lo que estaba en movimiento, porque ella tenía 12 años y iba creciendo. Pero la historia misma, si vamos un poco más atrás, nos relaciona a igual manera, en otro contexto, a una mujer que tenía más cerca de o aproximadamente 12 años, también en una condición que finalmente se convierte para ella en algo que determina su movimiento, su avance, su crecimiento. En medio de la conversación con el hijo de la pastora hablamos de un tema que se llama las distracciones. Porque resulta que esas circunstancias que van a llegar a nuestras vidas van a llevarnos a eso, a momentos de distracción. El enemigo va a usar cualquier contexto para desenfocar, para distraer. Una enfermedad, usted lo que hace es pensar en esa enfermedad. ¿Cómo solucionar esa crisis económica? ¿Cómo solucionar el problema con sus hijos o con su matrimonio? Distracciones. Pero mientras tú estás pensando en las distracciones, es decir, esas situaciones que estamos atravesando disfrazadas
por parte del enemigo para no dejarte avanzar. Esta mujer tenía una enfermedad, 12 años, ya había gastado todo. Pero la Biblia no dice que ella gastaba el tiempo en su espiritualidad, en crecer espiritualmente, en conocer más de la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Dice que ella había gastado todo el dinero que tenía tratando de solucionar su problema, distracciones. Mira cómo había una sanidad en su vida, pero aún había distracciones, porque aunque se había gastado el dinero, había ido a los mejores médicos, quizás había consultado brujos, hechiceros, se había tomado merluque, la sábila con el yo no sé qué, porque pero no le había funcionado. Pero esa era una distracción, porque esa mujer solo pensaba en cómo se sanaba, y Jairo solo estaba pensando en cómo levantaban a su hija de la cama. Distracciones. Los problemas que estamos atravesando son eso, distracciones, que usa el enemigo para desviarte del enfoque que es Cristo Jesús, la palabra que has recibido de parte de Él, la promesa que espera más adelante. Distracciones. Cuando tú quieres avanzar en algo, no te resulta, no te sale, las puertas se cierran. Todas esas circunstancias traen angustia, distracciones. Pedro iba caminando sobre las aguas, pero cuando escuchó el ruido de los vientos y las tormentas, se distrajo y empezó a hundirse. Pero mientras estaba con sus ojos puestos en Cristo Jesús, estaba fortalecido espiritualmente. No había hundimiento, no había caída. Esta mujer llevaba 12 años en esa condición. A ella quizás nadie le había hablado de Jesucristo. A ella quizás no le había hablado del poder y la gracia del Señor, y la misericordia y la capacidad y el poder que tiene para sanar a los enfermos. Ella planta en medio de la multitud como el último recurso. Ya gasté mi dinero, ya fui a los especialistas, nada tengo que perder con ir a la iglesia. Que me hablen de Cristo. A veces usted invita a la gente, vamos por una campaña, y dice no. Y usted le dice, pues no tiene nada que perder, usted no sabe si allá está el día de su sanidad o de su salvación o de su milagro. Y cuando viene preciso, había comprado años valor y no se lo había ganado, y ese día le habían dado la noticia de que le había llegado la herencia. Pero el enemigo siempre va a buscar situaciones para que nos distraigamos del verdadero enfoque, que es el propósito que él ha trazado. Usted ya sabe, porque no hay que decirse. Cansado está el Señor de estarle repitiendo en cada servicio: usted confía. Yo creo que la Biblia tiene cerca de 365 confía, y nosotros por día utilizamos los 365. Confía, sigue confiando, porque las distracciones nos desenfocan. Las distracciones traen incertidumbre, las distracciones traen duda, las distracciones nos hacen sentir a nosotros que no somos, que no valemos, que no podemos. Yo recuerdo, siempre doy este testimonio, cuando yo comencé a caminar con Cristo, en alguna madrugada me levantó una revelación y yo me veía poniendo manos sobre una multitud de gente, pero en la misma escena entraba un teléfono y yo miraba y era un número desconocido. De repente yo contesto y es una voz masculina muy sutil, ¿sí? Y yo contesto y la persona me dice: tú no vas a ser capaz. Eso que tú portas, tú no vas a ser capaz. Yo en ese entonces no sabía que portar. La verdad, en el sueño me dijo eso, pero yo no sabía. Lo que sí sabía era que yo estaba temblando, porque la voz me infundía temor, me infundía miedo. Yo me levanté temblando de miedo, de susto, y era un sueño. Y la voz me decía: tú no vas a poder, tú no eres capaz. Y en medio del quebrantamiento de mi voz, yo le respondí: yo sí voy a ser capaz, porque el Espíritu Santo es quien me está guiando.
Se terminó la conversación, desperté. Me levanto y le digo a mi hija, a partir de este día en mi casa no nos acostamos sin orar, porque en el más allá están haciendo una apuesta. Y esa apuesta, si yo soy la participante y la protagonista, no la voy a perder. ¿Sí? Pero yo no creo que usted sea algo que se ponga a apostar sabiendo que está en su capacidad de ganar y usted se ponga a apostar para perder. O sea, no. Usted sí va más seguro si no lo apuesta. Más cuando se trata de usted. Sí, porque caminar con Cristo, el llegar a la meta no depende de más nada, depende de su determinación. O sea, es usted. Entonces, después entiendo más adelante de qué trata lo que tú portas. Pero en ese momento Dios me da la sabiduría de entender que había algo más allá, donde estaban luchando o apostando para que yo no avanzara. Yo no tenía una congregación en ese tiempo, no tenía una pastora, una cobertura del Espíritu Santo. Pero me permitió discernir de qué se trataba. Y era una apuesta del enemigo, porque el enemigo es, antes de usted y yo saber qué portamos, el enemigo sabe primero que usted y yo qué es lo que portamos. El tema es que él está convencido, los únicos no convencidos somos nosotros. Me llamaron del más allá para decirme tú no vas a poder, y la única que no estaba enterada de que provocaban ellos, ¿no? Amén. Ellos ya saben, porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había conocido y nos había predestinado. Nos había predestinado para este tiempo. Pero es allí donde el enemigo empieza a usar las distracciones. Una distracción puede ser un empleo. Una distracción puede ser el enamoramiento. Aparece alguien que te llega a gustar, te zarandea y empiezas a distraerte por ahí. Una distracción puede ser las miniseries de las coreanas que andan de moda. Oiga, alabado sea Dios. Empieza a por verse una hasta que no ve el capítulo 80 no termina. Oye, amén. Encontramos entonces que todas estas circunstancias llegan a nuestras vidas para eso, para paralizar el proceso que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Es tan tremenda la historia que Jairo se acerca a Jesús. Le dice que tiene una hija que está enferma, que vaya a su casa, ponga sus manos sobre ella y ella será sana. Pero cuando está Jesús a punto de dar el paso para dirigirse hacia la casa de Jairo, aparece una distracción. Una mujer que tiene flujo de sangre, que lleva 12 años en esa situación, y empieza Jesús a preguntar quién me tocó. Distracción. Y usted afanoso, el tiempo corre, mi hija le queda poco tiempo, y tú estás allí preguntando quién me ha tocado. Señor, pero es que mira para el otro lado que esté allá, mi hija es más joven que la que está allá, la que te tocó. Ella ya está más vieja, se va a morir, mi hija está apenas naciendo. No es egoísta. Uno empieza a poner primero lo de uno antes que la necesidad del otro. Usted en medio de sus problemas, lo suyo es más importante que lo del resto. Su problema puede tener solución inmediata, pero en su terquedad, en su momento, ese problema es más importante y más prioritario que el del resto de las personas. Está usted en el servicio y viendo la unción
el 1 usted está haciendo el conteo 60. 1 minuto, 2 minutos. ¿Y cuándo va a llegar a mí, Señor? Háblame, háblame. Y el Señor ahí detenido con el vecino. Y háblale al vecino y usted esperando la palabra y se acaba el tiempo y a usted no le llega la palabra. Y usted dice, yo también necesitaba, también quería oír, también quería que me respondieras. Porque uno es egoísta, uno diga que no. El egoísmo está por ahí. Jairo está ya afanoso diciendo, Señor, apúrate, afánate, de que era poco tiempo, Señor, y es que él en su limitación mental, él creía que solo bastaba con que Jesús fuera y la tocara y pusiera su mano sobre ella. Pero si vamos a la Biblia, hay otra historia donde el centurión le dice, Señor, solo basta con que lance la palabra, di la palabra y él será sano. Limitamos la capacidad y la creatividad que tiene Dios para hacer las cosas. Y nos imponemos. Jairo estaba allí, Jesús preguntando quién lo había tocado y nadie quería dar la cara. Y los discípulos diciendo, pero ven, maestro, estás como loco. Tanta gente, ¿no? Y lo tremendo es que muchos pudieron haberlo tocado ahí, pero pegado y estrecho, porque a ellos no lo seguían 4, sino multitudes. Cualquiera antes de esa mujer pudo haberlo también tocado, pudo haber pisado por error el manto, pero no salió porque la bendición no era para ellos, era para él. Y es que entendamos que lo que Dios tiene reservado para usted es para usted, no es para nadie más. La palabra dice, aunque mi palabra tardare, Él acelerará los tiempos para ponerla por obra. Jesús, los discípulos diciendo, maestro, esa pregunta no tiene cabida. Esa pregunta está fuera de lugar. Usted como pregunta entre tanta multitud, ¿cómo se le ocurre a usted preguntar que quién lo tocó? ¿No está viendo todo ese poco de gente? Y Jesús dijo, aquí alguien me tocó. Porque cuando su corazón conecta con el corazón de Dios, pueden haber multitudes. Pero de lo último, Dios te manda a traer adelante, porque esa mujer estaba atrás. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y él dice la palabra que ella se presentó delante de Jesús y le dijo algo temerosa, Señor, fui yo. Yo que tenía 12 años con esa enfermedad, donde la gente me echaba de lado, donde la gente me excluía por mi condición, mi enfermedad, porque en ese tiempo el flujo de sangre era algo maligno, era algo que se contagiaba, era algo que no era permitido. Usted lo aislaban socialmente. Usted no podía convivir con la gente. Esta mujer ya no tenía amigos, seguramente no tenía esposo, ya no nadie, porque eso era como un leproso. El que se le acercaba a un leproso se contagiaba. Pero ella se presenta delante del sacerdote y le dice, Señor, ha ocurrido un milagro en mi vida. Ahí no había médicos. La palabra dice que ella fue sana y salva. Ahí no había un médico como para decir, vaya, llévenla allá al baño y analícela para ver si lo que dice, como hoy pasa, ¿no? Usted mira los congresos y las campañas y cuénteme, ¿de qué te sanó Dios? Y empiezan a dar el testimonio y llegan con los documentos y todo comprobado de que efectivamente hizo un milagro, porque hoy toca así. En ese tiempo vemos que solo bastó con que la mujer diera el testimonio y todos creyeran el milagro.
Pero mira, esa conversación pudo haber durado 2 horas, 3 horas, la Biblia no lo relata, pero mientras tanto la hija de Jairo estaba agonizando. El proceso para uno se detuvo. En ese momento que Dios entró en conexión con la mujer, el proceso para la hija de Jairo se detuvo. Y Jairo está allí quizás en su mente diciendo: suéltala ya, señora, usted ya habló, cierre la boca, no diga más, déjelo avanzar, que necesito que llegue a mi casa, usted ya tuvo su milagro, déjelo que siga. Y Jesús es entretenido porque la conversa estaba buena. ¿Cómo así? ¿Y cuántos años llevaba usted? ¿Y de qué te salvó Dios? Pero da testimonio para que el resto tenga y el nombre de mi Padre sea glorificado. Y Jesús diciendo: sigue hablando, sigue contando. Y Jairo allá diciendo: pero ¿hasta cuándo te vas a acordar, maestro, que mi hija te espera? Que también tengo una necesidad, ya ella fue sana, déjala, después se va y se toma un tinto con ella. No dice el nombre de la mujer, solo dice que tenía una condición que no era agradable a los ojos ni ante la sociedad. Esa mujer ya no tenía dinero, porque estaba en su crisis financiera. Dice que todos los recursos que tenía lo había gastado invirtiendo aquí y allá buscando una sanidad. Y Jesús estaba maravillado escuchando la historia. ¡Wow! De tanta fe tuvo esta mujer que fue sana solo con tocar el borde de su manto. De ahí es que hoy en día muchos apóstoles y siervos de Dios ungidos se ponen la mano, el pedacito de pañuelo, de trapo, y lo envían para que la gente sea sana. Porque así ocurría a partir de ahí. A partir de ahí usted ve unos capítulos más adelante y cuenta que la gente le llevaba los pañuelos y con eso eran sanos. Oye, la conversación estaba buena, la película se quedó en ese capítulo, pero la hija de Jairo estaba ya en la otra puerta, en el capítulo 2, a punto de morir. No, ya había muerto. De repente aparece otro personaje en la escena. Viene un siervo del hijo de la casa de Jairo a traer otra noticia. Se paraliza el proceso nuevamente. Señor, ya no lo molestes más. Es demasiado tarde para ti. Tu hija muere. Imagínese el corazón de Jairo viendo cómo esa mujer está dando testimonio de su sanidad, pero con la noticia de que su hija, para la cual él fue a interceder, ya era tarde. Jairo diciendo: Señor, si no se hubiera detenido ahí a escuchar a esa mujer, a tomar tiempo con ella, mi hija estaría muy probablemente estaría viva. Hubieses alcanzado a llegar a la casa como le dijo Marta. Maestro, si tan solo tú hubieses venido, mi hermano Lázaro no se hubiese muerto. Pero el proceso se paralizó para unos. Lo que estaba detenido para la mujer, del ejemplo 1, la del flujo de sangre, empieza a caminar en el momento que ella tocó el manto y vio el milagro. En el momento que quizás alguien le dijo: mira, que allá anda un hombre que dice que sana, que hace milagros, que todo el que se le acerca, mejor dicho, su vida es transformada. Y ella dijo: por si acaso, porque no tengo nada que perder, ya estoy muerta socialmente. No tengo nada que perder. Voy a ir a ver si hace algo conmigo. Pero Jairo se murió. La vida de Jairo se pudo ver paralizado en cuestión de segundos solo con esa noticia. Como cuando usted está en el trabajo y de pronto te llaman y te dice: tu hijo, tu familiar tuvo un accidente, o tal persona acaba de entrar a la clínica por esto y esto y esto. Se te paraliza.
el tiempo en ese instante que te dan esa noticia. Jairo, su vida en cuestión de segundos diciendo: mi única hija, mi único tesoro ha muerto. Un Abraham diciendo: Señor, pero si era la hija de mi promesa, ¿cómo me pides que la sacrifique? Y Jairo diciendo: pero si yo vine aquí, si no te hubieses detenido, si tan solo hubieses corrido en el tiempo que te vine a buscar, no hubiese muerto mi vida. Nosotros delante de la presencia del Señor diciendo: Señor, si tan solo usted me hubiera dado el milagro, yo estaría caminando firme con usted. Los que se han ido al mundo diciendo: Señor, es que si tan solo tal cosa, yo todavía estaría caminando firme con usted. Porque siempre tenemos a quien señalar de nuestras frustraciones. El siervo de Jairo, una distracción. Jairo, tu hija murió. Distracción. Entra la angustia, entra el temor, pero Jesús, que está en el Espíritu y que acaba de discernir en medio de la conversación tan chévere que tiene con aquella mujer, logra darse cuenta de lo que está aconteciendo en la otra escena. Y mira a Jairo y le dice: Jairo, tan solo cree, no temas, confía. No escuches la distracción, sigue caminando. La Biblia no dice que Jairo se postró, no dice que Jairo se puso a chillar o se puso a gritar: ¡ay, Dios mío, porque a mí! No. La Biblia dice que solo Jesús le dio esa palabra para que él tuviera paz en su corazón. Porque las distracciones vienen a traer eso. Y los ataques son por todas las áreas de nuestras vidas. Nos atacan por todas las áreas. Él sabía que su hija estaba agonizando, pero luego vienen y le dicen que ya murió. No hay nada que hacer, no pierdas el tiempo, ya no pasa nada, no va a ocurrir nada. Pero la voz del maestro le dice: no te detengas, avanza, no temas, tan solo cree. Dice la palabra que Jairo no se puso a decir: ay, si ve, Señor, es que es su culpa. Como nosotros nos pasa, entramos a reprochar al Señor. Recuerdo que alguien en algún momento del año pasado, tránsito este año, decía: es que yo le hice una petición o una condición al Señor. Si Él me daba el negocio, entonces yo caminaba. Amén. No le llegó el negocio, por eso no está caminando. Porque siempre tenemos los criterios para justificar el por qué no estamos haciendo lo que nos toca hacer o lo que debemos hacer. Hoy la persona me decía: no, es que yo quiero servirle a Dios, pero es que yo estoy en fornicación. Y si me bautizo, voy a estar en fornicación. Trampas del enemigo. Entonces usted va a condicionar su salvación y el cumplir su propósito en Dios por ley de hombres. No me bautizo porque yo convivo con alguien y esa persona no le sirve a Cristo, entonces yo voy a estar fornicando con ella. Y yo le digo: ¿usted qué entiende por fornicación? Porque lo que yo entiendo por fornicación es que usted está tire para aquí y tire para allá. Usted no se define.
Pero si usted se consagra para Dios y usted le es leal a la persona, porque el matrimonio es un pacto, no es más que otra cosa delante de los ojos del hombre. Usted va a un notario, firma un documento, pero eso es lo único que le da el estatus, según para muchos, de casado. Pero cuando yo voy a la Biblia, el primer casamiento fue Adán y Eva, y ahí no dice que hubo ritual ni ceremonia. El segundo casamiento que nos habla es de Abraham y Sara, y ahí no dice de ningún ritual ni ningún casamiento. Y luego seguimos la historia. Isaac pagó dotes por su esposa, pero no dice que fueron ante el santo de santos, hicieron la fiesta, la ceremonia y puede besar a la novia. Dice que Rebeca ve a su esposo, a su amado, y el primer amor llegó, porque cuando él lo vio, él la vio, también se enamoró a primera vista de su amada y consoló la ausencia de la pérdida de su madre, porque él estaba pasando por una situación emocional a causa de la pérdida de su madre, y él era muy pegado a su madre. Pero ahí no me dice a mí que se firmaron un documento y él los bendijo, no dice eso. Y se lo voy a decir con todo respeto. Para mí fornicación es que usted está con una persona y usted está metiendo su pirinola por todo lado. Si usted en la condición que está, porque el que ordena su vida es Dios, el que guía los pasos del hombre es el Espíritu Santo, se consagra para Dios, Dios empieza a ordenar su camino, Dios empieza a ordenar su vida. Y si la persona con la que usted está, cuando usted viene a Cristo, no es la persona que Dios tiene para usted, se la quita, así que usted no tiene nada que hacer ahí. Usted puede pensar en su familia, usted puede pensar en un futuro, pero si Dios dice esa no es, no es. Y se la quita, porque se requiere disposición del corazón. Hay muchas mujeres en la historia que no estaban en el linaje, pero porque se dispusieron, entraron en el linaje. Hablamos de una Ruth que era y que dispuso su corazón y dijo: tu Dios será mi Dios, y entró en el linaje. Una Tamar que era prostituta, por una acción y disponer el corazón para su Dios, entró en el linaje, pero no era de la realeza de los escogidos de Dios. Es disposición del corazón y Dios empieza a ordenar. Y entonces el enemigo usa ese criterio: estoy en fornicación, estar en fornicación, y usted dice: no me bautizo porque yo prefiero seguir fornicando. Ahí sí no es malo la fornicación, porque sigo fornicando y sigo fornicando. Yo pensé que fornicar era que uno estaba con alguien y no se ha casado. Un concepto. Eso es lo que yo pensé, que había que no es permitido tener relaciones sin estar casado. Entonces, que por eso el Pablo lo decía: para estar en eso, en fornicación, mejor cases. Entonces, yo creo que por eso es que vio la pastora está diciendo que fornicaba, porque él está con ella, pero el mundo no se ha casado con ella. Ante los ojos de Dios todavía no está ese pacto. No es una nación bendecida aún por Dios. O sea, eso es como yo lo pienso, como yo lo veo. No sé. ¿Cuándo decimos nosotros que una relación es bendecida o no es bendecida por Dios? Como si uno se dice cuando está en el caso, no sé. Pues tenemos cristianos que están casados, y usted cómo sabe que está bendecida esa relación con Dios. Tenemos cristianos que están casados y son adúlteros en los secretos, mirando las páginas verdes de los cristianos solteros con otros nombres, enamorando mujeres, diciéndole que le pagan tiquetes y hoteles y toda la cosa.
y están casados. Entonces la dama que está allá cocinando y eso, entonces esa no es la bendecida y escogida por Dios. Mientras el hombre está por acá enamorado de Dios. El único que sabe las cosas en su plenitud es Dios. Y los conceptos, Dios nos habla de castidad, abstenernos de relaciones sexuales, fornicación, en mi concepto, y no estoy diciendo que usted no tiene que creer en tomar. Esto está con una vida desastrosa sexualmente. Pique aquí, pique allá, pique con tal de que me digan o me parece. Para mí. Y no lo pongo en discusión con nadie. Ahora, yo vengo a Cristo y yo empiezo a ordenar mi camino porque quiero serle fiel y leal a lo que Dios tiene preparado para mí. A lo que Dios tiene preparado para mí. Y decido consagrarme. Entonces yo me caso, yo que vengo del mundo, con mi señora, porque no le llaman señora, porque usted no le llaman su esposito, porque usted no ha firmado el documento, pero lleva 20 años, 30 años viviendo con él, pero no es su señora para la gente. Entonces, ¿qué es su amante? ¿Es su amiga? ¿Qué es? Porque las etiquetas las ponemos nosotros. No es Dios. Usted no me venga a decir a mí que una persona que lleva 30 años, le tiene hijos, socialmente usted va y pregunta y le dice, usted conoce el marido de fulanito y le van a decir, sí, es don Ramón. Usted conoce la mujer de don Ramón, sí, es doña Petrona, y usted me va a decir que porque no ha firmado un documento ante una notaría que registre tal fecha de tal año, ustedes hicieron un convenio, porque el matrimonio es eso, un contrato. Usted me pertenece y yo le pertenezco. Usted le pertenece desde que se fue a vivir con él. Porque si usted mira la historia de su abuelo, al menos de la mía, a usted la casaban sin pedirle consentimiento y decirle, ay, ¿usted está enamorada? ¿Se quiere casar con él? No, vaya para allá, que usted ya está grandecita, vaya a lavar el café y allá pagar los servicios de la casa y pegar mercado para eso. Y le imponían a su esposa. Y con ese hasta la muerte y después de la muerte, porque hay muchas que se les murió el marido, no se volvieron a fijar en más nadie. Y orgullosamente de Palacios, de Jiménez, de yo no sé quién, sí, porque era su propiedad. Usted dejó de ser propiedad de su papá para pasar a ser propiedad de su señor esposo. Y con orgullo, las de disparados, eso era. Ahí viene la señora de Jiménez, ahí viene la señora de Hernández, ahí viene la señora de yo no sé quién. En ningún documento dice usted la señora de Cristo. Eso le decimos nosotros que mi novio, mi marido es Cristo. Y yo, y su esposo, yo estoy casada con Dios. En ningún documento. Jesús le dijo a las, gracias Espíritu Santo, a la samaritana, 5 maridos has tenido. Y el que tiene no lo es. Ahí no dice firmaste el documento con él y dice esto. Ahí no dice. Entonces, ¿cómo Jesús dice maridos? ¿Por qué no le dijo el amante? Porque en ese tiempo eran de 2, 3 mujeres. Ella no era la santa que le había tocado el que era de uno para ella sola.
20 años, 30 años, aguantando a esa persona, soportando esa. Ahí sí, 1 Corintios, fiel. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo. Esa generación sí le tocó vivir en carne propia ese verso. Y no eran casados. No eran casados. Pastora, su esposo murió, al fin apareció el documento donde decía de casado. ¿Y usted cómo va a hacer para reclamar la herencia si usted no está casada con él? ¿Ah? ¿Y qué le dijeron qué le dijeron a usted en el procedimiento para poder legalizar y reconocer que usted había vivido con esa persona tanto tiempo? ¿Por qué? Ante los que hicieron partícipe de la ceremonia, los hijos y todo lo que conocen, ella es la esposa de él, ¿sí? O sea, notaría. Y se aguantó todo el trajín, toda la historia. Ajá. Cuando usted trabaja, le preguntan para la caja de compensación familiar y todos esos procedimientos, la salud, si usted tiene pareja, ¿cierto? Y si usted vive en unión libre, ¿qué le dicen? Vaya a notaría, ¿y sabe por qué? Extrajuicio. Y el extrajuicio es un documento que da certeza de que usted y esa persona conviven. Formalismos de hombres, no femeninos. Entonces 20 años conviviendo, 30 años conviviendo, pero entonces usted no es la esposa. O usted no es el esposo. Y en la salud, ahí está en su núcleo familiar. En el Supremo, allá está en su núcleo familiar. En todos los otros estamentos, en su núcleo familiar. Las reuniones de entrega de calificaciones de los hijos iban a los dos allá a ver cómo le daban el certificado de rendimiento académico al hijo. Y tu papá y tu mamá, ahí está. Santo Dios, después hablamos de ese tema. No digo porque esa es mi percepción. No, por eso digo yo, para mí, y lo dije, es la mía. Por eso dije, es la mía. Y no está en discusión con nadie. ¿Sí? Es la mía y no está en discusión con nadie. En ese orden de ideas, tal vez yo soy más liberal. Pero en ese orden de ideas, empiezan entonces a echar todos sus maridos que no se han querido ir a hacer el proceso ante notaría porque ustedes están perdiendo el tiempo. No les va a tocar ni la plata de la liquidación. Formalismo. Dios empieza a ordenar, porque la gente se pega del versículo que dice: lo que Dios ha unido, no lo separe ni el hombre, pero ahí ni siquiera dice lo que Dios firmó o lo que hayan firmado delante de Dios. Lo que Dios unió. Y unir no es lo mismo que firmar. Hacemos una formalismo, yo me quiero casar. Yo sí. Y yo quiero tener mi boda, mi ceremonia. Eso es algo que vengo desde atrás hasta acá. Pero en todo lo que yo he leído en la Biblia, me he encontrado capítulos donde me hable de ese tipo de ceremonias, más allá de la de Raquel y Lea, cuando dice que ella estaba arruinada, llegó la oscuridad, y se acostó con ella, el otro día sola, hasta el otro día pudo descubrir que se había casado con la que no era. Un ritual
cultural de ellos, que no podía ver las cosas a luz, sino ya. Y aún así le entregan a la otra y no dice la Biblia que la llevó allá, que la puede besar, no, se la mandó a la casa. Y ya era la esposa. Pero no se metieron a casar. Y quiere ir ante el notario a firmar. Amén. Talita Kumi, niña levantada. Las distracciones llegan. Y cuando Dios sabe lo que te ha dado, te dice y te impulsa cada día para que prosigas y avances. Pero el enemigo no se queda atrás, entonces el enemigo empieza a tramar también. Dios le había dado por administración a Adán y a Eva el huerto de Edén, ¿verdad? Y les digo, ustedes lo cuidarán, ustedes lo administrarán, ustedes mantendrán de este lugar un lugar agradable. Estoy parafraseando. Pero Satanás no se queda quieto, entonces vino a distraer a Eva. ¿Cómo es eso? Los chismes empiezan desde ahí. Usted no sabe, este fue el primer versículo de los chismosos. Una serpiente que se acerca a Eva y le dice, ¿cómo es eso que ustedes no pueden comer de ese fruto? Así como la vecina chismosa cuando quiere sacar información y se acerca así por los lados, así. Y Eva le da largas. Ah, sí, no, pero no, vecina, no es así. Lo que pasa es que Dios lo que dijo es que no podían, de todo podíamos comer menos de eso. ¿Cómo así, vecina? Que no, pero no, así no es. Mire, yo le voy a decir cuál es el secreto. Dios es un envidioso. Y Él no quiere que usted mire como Él ve las cosas. Así que por eso él le dijo a usted que no podía comer de ese fruto. Pero si usted come, usted va a estar al mismo nivel de Dios. ¿Cómo así? En serio. Y Eva come. Pero luego viene la otra distracción. Eva, coqueteándole al novio. Hola, mi amor, hoy te preparé una comida deliciosa. Te espera un manjar, frutas del árbol prohibido. ¿Quieres comer? Tuvo que embobarlo como cuando uno está así enamorado, ¿no? Y te pueden decir las mentiras y hacer firmar todas las cosas y tú boba y quedas. Y viene y lo mira y le dice, me encanta, delicioso, sí. Lo comió. Distracción de la seducción. Y a veces nosotros sabemos que esas tentaciones van a llegar a nuestras vidas. Ay, yo no me quiero ver gordita, me está saliendo la bandera. Pero como a las 10, a las 8, todo lo que viene me lo trajo. Tentaciones. Ahorita voy caminando por allá, de pronto digo, ay, quiero comer un buñuelo, mando, compro el buñuelo, cuando sé que esta hora ya no puedo comer más. Tentaciones. Y el enemigo va a usar esas distracciones para desviarnos del propósito, del camino, de las circunstancias que Él tiene atravesado. Mira que hubo distracciones. Tenemos hambre y el Señor diciéndole, están a 4 días de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nos han dicho, están llegando? Y viene, ¡pah!, una distracción. Un problema en su casa, un problema en su casa, un problema en su casa. Y usted se le olvidó el enfoque. Y lo puso a caminar 40 años en el desierto más. Distracciones. Y todo eso lo vamos a tener que padecer. El tema es que Dios nos ha dado amor, nos ha dado dominio propio, nos ha dado la sabiduría para que aprendamos a discernir a tiempo qué nos conviene y qué no nos conviene. En estos días el enemigo ha querido colocar trampas en mi camino. Hartas. Y yo me agarro del Señor y le digo, Padre, ayúdame. Zarandea.
Entonces no falta el enamorado. ¿Cómo estás de linda? Uy, ¿cómo te estás vistiendo ahora? Yo no te había visto ese. Uy, y empieza y ay, ¿y dónde estás? Yo te recojo. Y todas esas cosas van saliendo. Pero cuando usted está enfocado, usted dice, ¿qué va a hacer? Porque como Satanás sabe que usted está próximo a eso, va a mandar para distraer. Pero usted tiene que tener la capacidad para no dejarse desviar. El siervo de Jairo le dijo, tu hija ha muerto. Pero Jesús en su paz le dice, confío. Prácticamente le dijo, no hagas oído, no prestes tus oídos a conversaciones que no valen la pena. Porque la gente va a llegar a tu vida, Macario, y va a decirte, no es por ahí. Eso no va a funcionar. No haga eso. ¿Usted para qué vigila? ¿Usted para qué va a la iglesia? ¿Usted para qué ora? Todo eso. Y eso lastima al corazón. Jairo pudo haberse sentido mal en ese momento. Pero él creyó la palabra. La palabra le dijo, confía. Y él creyó. La historia, resumiendo, dice que Jesús termina llegando a la casa de él. Y encuentra un alboroto, todo el mundo allá llorando, se murió. La gente hipócrita va a estar delante de ti diciendo, cayó el hermano Celso, cayó, me va a reprender. Cayó el hermano Celso, cayó, se levanta ahí con lágrimas de hipocresía. Porque todas esas eran las hipócritas los que estaban allá, por eso Jesús les dijo, sáquenlos. Venga solo la mamá, solo el papá y mis 3 coberturas. La cobertura que necesito. Dice que entró a la habitación de la niña y le dijo tan solo, Talita cum. Niña, levanta. Y esa es la palabra que el Señor hoy nos regala. Levántese, iglesia. Levantémonos, iglesia. Porque es tiempo de seguir el movimiento. El proceso necesita continuar para poder llegar a la meta que necesitamos. Muchos procesos hoy están detenidos cuando deberían estar en una estación específica. Por los problemas, las diversas circunstancias, preocupaciones, ataques, todo lo que podamos haber sentido o pasado o estemos pasando. Esta semana fue una semana durísima para mí. Mucho levantamiento en el ámbito espiritual y terrenal. Y me dolió, porque por un momento yo sentía que eso no estaba en mi alcance solucionar. Y todo el tiempo no han pagado, no tal cosa, nos van a echar, van a cerrar, y todo el tiempo, un caos de noticias. Así, y yo me sentí perdida, diciendo, como yo expliqué ahora, ¿qué hago aquí? Y eso afligió mi corazón todo un día. Me sentí como Elías cuando entró a la cueva. Y el Señor, en su infinita misericordia, lo amo. Llegué a mi casa en la noche, oré, lloré en su presencia. Le dije, Señor, recité el Salmo 27. Y le dije, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y oré la palabra. Y lloré. Le dije, Señor, tú fuiste el que me colocaste aquí. Tú fuiste el que me estableciste aquí. Mira todo el levantamiento que hay. No seré yo avergonzada. Tú me dijiste que tú peleas por mí, que al que tú envías tú me pagas. Y yo lloré.
2 de la mañana, 3 de la mañana, en la presencia del Señor, llorando, diciéndole: Señor, estoy cansada. Estoy cansada. Porque son cosas que no dependen de usted. Que a mí me cobre, claro, porque yo tengo un plan con ellos. Porque yo no le he pagado, yo sé que yo tengo un contrato con ellos. Pero que a mí me cobre otra gente a la que yo no le debo solo por estar a cargo de algo específico. Y todo el mundo trata de soluciones. Otros hasta amenazando y toda la cosa. Y yo me sentí pequeñita. Y yo le dije: Señor, soluciona. Porque tú fuiste el que me colocaste aquí. Mi corazón acongojado, lloré. Y le dije: Señor, tú eres el que soluciona. Me acosté. Al otro día me levanté y literal me sentí viviendo el día en que Elías estuvo en la cueva y el Señor le mandó el ángel a fortalecerlo. Me sentí como la niña de los ojos de papá. El papá tratando de levantarme el ánimo. Apareció alguien: ya mira, aquí te traje esto, como que tus primeritos. Ya mira, aquí te traje esta comida, almuerza. Ya, el papá mandó de todos lados a todas las personas que pudo haber enviado durante ese día para fortalecerme. Literal, yo me vi en la cueva como Elías diciendo: el ángel come y bebe, porque el largo camino te resta. Nunca estamos solos. Solo hay que saber y aprender a hablar con papá. Él te fortalece. Hay incertidumbre de muchas cosas ahorita, sí, pero hay paz en mi corazón porque el Señor ha hecho lo que ha tenido que hacer como buen padre que es. Pero que las circunstancias no sean distracciones en nuestra vida para que no se paralice nuestro proceso. Amén. Dios les bendiga, iglesia.